Hoy vamos a hablar sobre un atributo que tal vez es uno de los más rechazados en medio de esta cultura posmoderna en la que estamos, o es uno de los atributos que a mucha gente como que le incomoda un poco, como que no les gusta tal vez hablar, pero que es una realidad que vemos plasmada en las Escrituras y que debemos recordar siempre que Dios es lo que Él ha revelado que es y no lo que nosotros queremos que Él sea. Entonces hoy vamos a estar hablando de que Dios está airado. Dios está airado y ese principio lo podemos ver en Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7 en el versículo 11. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer y comenzamos el estudio con oración. Dios es justo, es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, de tu dirección en esta noche. Queremos que tú nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a poder contemplar, Señor, el atributo de que tú eres un Dios airado contra el impío. Eres un Dios que aborrece la iniquidad. Eres un Dios que a través de tu ira, Señor, muestras la indignación que tienes contra aquellos, Señor, que viven apartados de ti. Padre, ayúdanos a poder meditar en esta realidad y sobre todo, Señor, que podamos vivir a la luz de esta realidad. Que meditar en tu ira, Señor, nos lleve a darnos cuenta de la gravedad del pecado y de la necesidad urgente que tenemos, Señor, de vivir para ti. Padre, que seas tú obrando a través de la exposición de tu palabra, permitiéndonos, Señor, poder meditar y profundizar, Señor, en lo que es tu ira y sobre todo ayúdanos a poder aplicar todo lo que aprendamos, Señor, en esta noche, Padre. Señor, que solo tú seas exaltado en medio de este estudio que vamos a tener. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces para introducirnos al tema coloqué ahí algunas preguntas. ¿Por qué la mayoría de las personas rechazan o les incomoda la idea de que Dios esté airado? No es muy común, sobre todo en medio de esta sociedad, que la gente coloque, no sé, de fondo de pantalla, Dios está airado, ¿cierto? Pero sí vemos que la gente recibe con cierta facilidad el hecho de que Dios es amor. Y es como que la gente tiene un concepto muy negativo acerca de lo que es la ira. Pero ¿por qué creen ustedes que eso sucede? ¿Por qué la mayoría de las personas rechazan la idea de un Dios airado? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Por qué vemos eso en medio de nuestra cultura como un rechazo o una incomodidad? De pronto algunos sí lo aceptan, pero como que les incomoda, como que tratan de no hablar mucho de eso, ¿cierto? Como para no entrar tal vez en controversias o para de pronto no generar como una imagen negativa tal vez. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Por qué rechazan la idea de un Dios airado? Sí, pues, yo sigo creyendo que la mayoría de los atributos de Dios es rechazado más que todo por conveniencia, ¿no? Uh-huh. La gente no le conviene que Dios esté airado porque eso representa castigo, representa que la humanidad no puede vivir como les plazca en su pecado, en desobediencia, porque si Dios está airado, entonces va a aplicar castigo algún día. Amén, sí. Sí, es una realidad, ¿no? Como que mucha gente quiere tener un Dios a su imagen y semejanza. No quiere conformarse a lo que la palabra de Dios dice, sino que quiere tener un Dios que cumpla, digamos, con sus caprichos, con sus expectativas, un Dios que básicamente sea su propio sirviente. Entonces, yo quiero tener un Dios que sea solo amor, un Dios que sea solo misericordia, que sea solo bendiciones, que sea solo gozo, paz, ¿sí? Pero cuando se habla de la justicia de Dios, cuando se habla de la santidad de Dios, cuando se habla de que Dios es un Dios celoso, un Dios airado, como que ya esos atributos empezamos a decir, no, pues eso no me gusta mucho, ¿cierto? Pero debemos tener claro, hermanos, que Dios es lo que Él ha revelado que es
Y no somos nosotros los que determinamos cómo es Dios, sino que Él se revela a sí mismo en las Escrituras y nosotros somos los que debemos vivir conforme a lo que Él ha establecido. Entonces vemos ahí en Salmos capítulo 7, versículo 11, que habla de que Dios está airado contra el impío. Yo creo que parte del problema tiene que ver con la mala experiencia que tenemos con la ira humana. ¿Cómo es la ira humana? ¿O cómo actúa una persona cuando está airada, generalmente? Se lleva a todos por delante, ¿cierto? Es injusta. Ajá. ¿Por qué hay muchas personas en la cárcel modelo, por ejemplo? Algunos porque en un momento de ira actuaron fuertemente en contra a su prójimo y eso es un delito y eventualmente terminaron en la cárcel. La ira del hombre muchas veces actúa de forma desproporcionada, de forma impulsiva. Entonces, como que cuando escuchamos que Dios está airado, podemos llegar a pensar que Dios también está así. Como quien dice, Dios va a reaccionar y va a hacer, mejor dicho, una exageración en su juicio y va a actuar y nos va a destruir y demás. Pero la siguiente pregunta que coloqué, ¿es la ira de Dios una reacción impulsiva o un enojo exacerbado contra los pecadores? O sea, la ira de Dios es una reacción que va movida tal vez por un impulso, porque le dio rabia en el momento y reaccionó y atacó tal vez de forma desproporcionada, como vemos a veces que sucede con la ira humana. No, ¿cierto? Sí. Pues ese versículo del Salmo 7:11 pues da un balance acerca de eso, ¿no? Uh-huh. Dios está airado porque Él es justo. Uh-huh. Y si Él fuera como la ira de nosotros de forma desproporcional, entonces ya dejaría de ser justo. Uh-huh. El versículo dice que como Él es justo, Él debe hacer justicia y su ira depende de acuerdo a eso, a que debe hacer justicia. Y para hacer justicia necesita que esté airado. Sí, entonces ahí está el balance de esas dos cosas. Sí. Sí, es muy importante, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de una ira que está totalmente justificada. ¿Quién determina el bien y el mal? Es Dios, ¿cierto? Y Dios, al conocer cuáles son los estándares morales bajo los cuales debería vivir el ser humano, pues Dios va a actuar con justicia cuando nosotros transgredimos lo que Él ha establecido. Entonces la ira de Dios es completamente justa. Dios va a darle a cada persona lo que merece, ni más ni menos, porque esa es la justicia. La justicia es pagar a cada uno según la falta que ha cometido. Y es interesante porque vemos que dice que Dios está airado contra el impío. ¿Quiénes son impíos? Todos, ¿cierto? Es la realidad del ser humano. Entonces Dios está airado contra las personas que viven totalmente apartadas de Él y dice todos los días. Ahora, ¿cómo los seres humanos pueden librarse de esa ira? Por medio de Cristo, ¿cierto? Cristo en la cruz del Calvario recibió la ira del Padre que nosotros merecíamos, ¿cierto? Por eso solo a través de Cristo nosotros podemos ser libres de la ira. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, no es un enojo desproporcionado. La ira de Dios va ligada directamente a la justicia. Darle a cada uno lo que merece. Con lo que también ahí es realmente posible que Dios ame sin sentirse airado por aquello que atenta contra el objeto de su amor. Voy a repetirlo. ¿Es realmente posible que Dios ame sin sentirse airado por aquello que atenta contra el objeto de su amor? A veces pensamos que la ira es contraria al amor, ¿no? Pensamos como que no, pero es que si Dios está airado, entonces ¿cómo puede ser un Dios de amor? Pero cuando pensamos en el amor y la ira no son opuestos. De hecho, son complementarios. Si una persona ama a los niños, no puede al mismo tiempo amar a los violadores de niños.
Si una persona ama a los niños, debe sentirse airado cuando ve una violación en contra de un niño. O cuando escucha de una persona que está pues queriendo atacar a los niños, ¿cierto? Porque parte del amor a los niños implica aborrecer todo lo que va en contra a la integridad de esos niños. Es lo mismo cuando hablamos de Dios. Dios es amor. Eso no es contradictorio a que Él esté airado. Dios es amor y Dios está airado. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que el ser humano peca, el pecado es atentar contra el ser humano. Y el amor de Dios hace que Él se indigne ante esa situación. Dios se indigna al ver que su creación peca, porque Él sabe que eso atenta contra el ser humano. Entonces podemos ver ahí cómo el amor y la ira de Dios van de la mano. Cuando Dios está airado contra el impío, no quiere decir que Él no ame al impío, porque dice en Hechos capítulo 17 también de que Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, Dios está interesado en que las personas vengan a Él, en que le conozcan. Entonces, Él sí está airado porque sabe que hemos transgredido su ley, pero al mismo tiempo en su amor les está haciendo un llamado. Vengan, reciban el Evangelio. Cristo pagó en la cruz para que ustedes puedan ser salvos. Entonces, en la palabra de Dios podemos ver que Dios se revela como un Dios airado y que no va en contra a sus demás atributos. Miremos Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 3, podemos ver un momento de la historia de Israel en el que el Señor actuó airado. Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 3. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. La ira de Jehová contra las naciones. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. La destruirá y la entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Amén. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de Dios airado, ¿cierto? Dice ahí puntualmente que Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellos, y habla de que los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. Ahora, eso que acabamos de ver ahí, ¿es justo o injusto? O sea, la ira de Dios nunca actúa de forma injusta. Dios está airado y tiene razones para estarlo. Está indignado con las naciones porque han pecado. Lo han reemplazado a Él por dioses falsos. Y algo que vemos mucho en el Antiguo Testamento que provoca la ira de Dios es precisamente la idolatría. El primer mandamiento, hablábamos también hace 8 días cuando hablábamos del Señor que es celoso. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. No hacerse imágenes, no tener ídolos. El Señor se enciende en ira muchas veces cuando ve que su creación está buscando en lo creado lo que solo el Creador les puede dar. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver a Dios actuando en ira, pero de forma totalmente justa. La paga del pecado es muerte. Eso que el Señor permitió ahí en las naciones, ese juicio que vino, era lo que merecían por causa de su maldad. A veces estamos como tan acostumbrados a hablar de la gracia de Dios, de su amor, de su misericordia, que olvidamos su justicia. Y cuando hablamos de la ira de Dios, va ligada directamente a que Él es un Dios justo. Entonces, contemplar esa realidad de que Dios está airado contra el pecado debería movernos a vivir en santidad, porque es algo que el Señor aborrece cuando nosotros fallamos, cuando nosotros transgredimos su ley, y al mismo tiempo sabemos que necesitamos de Él, porque no podemos obedecer en nuestras propias fuerzas. Entonces es muy importante ver este balance y entender que el hecho de que Dios es un Dios airado no implica que nosotros podamos también actuar en ira. Eso es muy importante.
Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20, vamos a verlo. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Aquí vemos algo interesante, ¿no? Cuando hablamos de que Dios es amor, sabemos que nosotros como sus criaturas estamos llamados a actuar en amor, ¿cierto? De hecho, el primer y el segundo mandamiento tienen que ver con amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero cuando hablamos de la ira, solo Dios tiene el derecho legítimo de actuar en ira. ¿Y por qué? Porque dice el texto en el verso 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En ocasiones puede llegar a ser imposible no sentir ira. Por eso también dicen en Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces podemos llegar a sentir ira, pero no deberíamos actuar en ira. Deberíamos tomar el tiempo para que esa ira se calme, esa indignación pase, para que luego con cabeza fría podamos actuar de manera consecuente, de manera óptima delante de Dios. Sí, no obrar en ira, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros actuamos impulsados por la ira, generalmente tendemos a ser injustos, o sea, a ser desproporcionados. De pronto aplica también en el contexto de la crianza. Un error que cometen muchos padres en la crianza es que solo disciplinan a sus hijos cuando están airados, cuando ya llegó la gota que rebosó la copa, entonces ahí van y derraman toda su ira por todo lo que ha hecho acumulado durante, no sé, los últimos 3 meses o algo así. Pero no debería ser la forma de disciplinar a los hijos, porque el Señor cuando nos disciplina en amor y nos recuerda también la palabra. Entonces no se trata de pensar que cuando yo, mejor dicho, ya no aguanto más, entonces ahora sí voy a darle, porque eso generalmente nos lleva a actuar de forma desproporcionada. Entonces debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a poder controlar los impulsos de ira que podamos llegar a sentir. Por eso dice el texto de Efesios, airaos, pero no pequéis. Lo mismo hablábamos hace 8 días respecto a los celos. Como creyentes debemos tener un celo, pero un celo santo, un celo por las cosas de Dios, un celo por honrarle a Él en nuestras vidas, por proteger lo que Él nos ha encomendado, nuestra familia, nuestros hijos y demás. Pero no debemos tener celos cuando sentimos de pronto envidia contra otro, cuando quisiéramos tener lo que el otro tiene. Esos celos son pecaminosos y vemos en Gálatas que se condenan como obras de la carne. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, debemos tener presente que Él es el único que puede actuar correctamente o justamente en ira. Nosotros debemos siempre tratar de que esa ira pase, de que ese sol no se ponga sobre nuestro enojo y que podamos actuar siempre llenos del Espíritu Santo. Con lo que hay también que el atributo de la ira de Dios no debe ser interpretado a la luz de nuestras reacciones airadas pecaminosas, sino más bien a la luz de sus claros atributos de justicia, paz, amor y santidad. Eso es muy importante. Yo creo que parte de las razones por las que muchas personas se sienten cohibidas de hablar de la ira de Dios es porque lo están relacionando con la experiencia humana. Pero la ira del hombre, como acabamos de leer, no obra la justicia de Dios. Ese no puede ser el referente. Para yo poder interpretar la ira de Dios, yo debo recordar que Dios es justo, que Dios es un Dios de paz, que Dios es un Dios de amor y que precisamente porque nos ama, aborrece la maldad, que Dios es un Dios santo, su ira es santa. Entonces, cuando nosotros contemplamos todo eso, podemos darnos cuenta que no hay ningún problema con este atributo. La ira de Dios antes es una expresión de su amor, es una expresión también de su santidad, es una expresión de su justicia. En Hechos capítulo 17 podemos ver cómo el Señor tiene establecido un día en el cual ha de derramar su ira. Y eso es interesante porque no vemos la ira de Dios como algo impulsivo o como algo circunstancial, ¿no? Es que este impío pecó hoy y hoy lo mato.
No es así como vemos la ira de Dios, ¿cierto? Vemos que el Señor ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo, y vendrá un día en el cual la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no aceptaron el mensaje de salvación, y también la ira de Dios será derramada o fue derramada en Cristo para poder salvar a aquellos que han creído en el mensaje de salvación. Entonces miremos Hechos capítulo 17, versículos del 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces aquí podemos ver que la ira de Dios no es algo impulsivo. O sea, Dios tiene un plan y eventualmente Él va a derramar su ira, eso es una realidad. Pero digamos que Dios ha establecido un día para eso. Dios no está, esperando de acuerdo a la circunstancia que se presenta para inmediatamente derramar su ira sobre alguien, sino que más bien el Señor ha sido paciente. Por eso hay muchos textos también en el libro de Salmos que dicen que Él es lento para la ira, porque ha tenido mucha paciencia. Realmente, si nosotros meditamos en eso, llevamos 2023 años desde que Cristo vino. 2023 años en los que el mundo no ha parado de pecar. Imagínense la indignación. Si uno, siendo pecador, se indigna cuando ve el noticiero, cuando ve que hay un violador de niños, cuando ve que hay un asesino, cuando ve la corrupción en nuestro país. Ahora Dios, que es santo, 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 que además es omnipresente y que puede observar los pecados que están ocurriendo en todo el mundo entero. Imagínense la cantidad de indignación que debe haber en el Señor. Y aún así, Él ha sido paciente, Él ha sido lento para la ira. Pero no quiere decir que esa ira no vaya a ser derramada. Llegará un día en el que ha de suceder. Vamos a estudiar ahorita en la serie de Génesis también lo que fue el diluvio. El diluvio es una expresión de la ira de Dios contra el pecado. Ahora, hay mucha gente que dice, pero es que el Dios del Antiguo Testamento era como más bravo, ¿no? Como que vemos más la ira de Dios en el Antiguo Testamento y como que en el Nuevo vemos más la gracia, ¿cierto? Pero otro de los atributos que estudiamos también es que Dios es inmutable. O sea, la ira de Dios que Él sentía por las personas que estaban pecando en el tiempo del diluvio, es la misma ira de Dios que Él siente por causa del pecado que cometemos hoy. Es lo mismo. Gente que no quiere tener en cuenta a Dios, que quiere vivir como les place, el Señor está indignado. El Señor está airado por eso. Y eso debe movernos también a nosotros a vivir en santidad y también a poder proclamar con urgencia a los que nos rodean del mensaje de salvación. Contemplar de que la ira se aproxima. Hablaba Juan el Bautista de la ira venidera, porque esto de que Dios está airado actualmente es una expresión de lo que Él va a hacer en el futuro. La ira venidera habla del momento en el que Dios ha de hacer justicia. Entonces, eso debe movernos a nosotros a actuar siempre en pro de que los impíos, los pecadores, se reconcilien con Dios. Miremos Romanos capítulo 12 para ver también una exhortación que el apóstol Pablo le hacía a los creyentes de Roma acerca de que ellos no debían vengarse, porque en últimas el Dios de venganza, el Dios de ira, habría de actuar en la vida de cada persona y pagar de forma justa a cada uno. Miremos Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén.
Hay mucha gente que critica las enseñanzas de Jesús por este tipo de cosas. ¿Cómo así de que yo a mi enemigo le voy a hacer bien? ¿Cómo así de que si yo tuviera hambre le voy a dar de comer? O sea, ¿lo voy a premiar? O sea, tras de que él me está haciendo daño, yo lo voy a premiar. O sea, le voy a alcahuetear ahora su pecado, su maldad. Y mucha gente critica las enseñanzas de Jesús por eso. Dice, no, pero es que eso es injusto. Bueno, yo puedo no hacerle daño, pero hacerle bien, ¿por qué? Eso es injusto. Pero a la luz de este pasaje podemos entender por qué. Dice el texto que Dios ha de pagar. Dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No quiere decir que el pecado de la persona que me ofende va a quedar impune. Eventualmente, el Dios de venganza se ha de encargar de pagarle a esa persona conforme a lo que merece. Lo que el Señor está diciendo básicamente es, no van a alcahuetear ustedes el pecado, lo van a dejar en mis manos. Yo me voy a encargar. Ustedes no son los que van a hacer justicia, porque de hecho ustedes no obran conforme a la justicia de Dios. ¿Sí, hermano? Yo tengo una pregunta por un caso que vi hace años sobre una persona cristiana que tuvo un accidente. Sí, tuvo un accidente y casi queda hasta, ¿cómo se dice? Inválido, porque iba en la moto y se cayó en un hueco grandote, un cráter ahí. Entonces se fracturó la pierna, se inhabilitó para trabajar. Entonces la gente en el trabajo donde él estaba trabajando empezaron a hacerle, como él estaba así, una guerra para sacarlo. ¿Sí? Entonces le hicieron inventaron de cuánta cosa. Entonces yo hablé con la persona y le dije, yo no era creyente en ese tiempo, y le pregunté, oye, mira lo que están haciendo, ¿tú qué piensas hacer? Entonces la persona me dijo, yo no voy a hacer nada. Así me dijo, yo no voy a hacer nada, que Dios se encargue de eso, pero yo no voy a decir ni hacer nada. No me voy a defender. Y pasó no mucho tiempo y mucha de esa gente hasta murió, perdieron los trabajos. O sea, el que menos, o sea, está mal. Sí. Que fueron varios que murieron, entonces, de cáncer, de no sé qué, otros quedaron en la ruina. Entonces la pregunta mía es que si eso aplica, yo creo que ya la pregunta está hecha, ¿no? Como el ejemplo. Sí. Si eso lo podemos ver o ahora, o siempre va a ser el día del juicio final. Puede ser cualquiera de las dos, pero el consuelo es lo que está diciendo Romanos 12, que el Señor ha de pagar. Puede ser que, digamos, una persona que activamente me está haciendo daño, el Señor permita que esa persona sea humillada acá terrenalmente, y hasta que me permita verlo, digamos, como una forma también de misericordia de Dios y de enseñarme de que Él es el que se encarga, no tengo que hacerlo yo. O si eventualmente eso no sucede, pues yo puedo tener la confianza de que el Señor un día pues ha de pagar a esa persona por la injusticia cometida. ¿Sí? Entonces, sí, pues en ese caso el ciclo, digamos, de justicia pues se cerraría en Cristo. O sea, Cristo pagó en la cruz por los pecados de esa persona. Si se ha arrepentido, si ha recibido eso, pues eventualmente ya Cristo pagó por esa... Ah, bueno, claro, sí, pueden haber consecuencias, sí. Sí, es una realidad. También es importante recordar que hay consecuencias por lo que hacemos, ¿no? O sea, en este mundo, incluso a pesar de que estamos en un mundo caído, donde hay mucha iniquidad y demás, pues todavía hay estándares, ¿no? Y hay normas, y hay un código civil, y hay una constitución, y cuando alguien transgrede la ley, pues debe pagar por lo que hizo, ¿sí? Entonces, eso también es otra realidad. Tristemente, a veces la justicia terrenal se puede comprar, se puede evadir, pero cuando eso sucede, también la esperanza que tenemos es que un día pues el Señor se va a encargar de pagar y de hacer justicia en lo que de pronto
ha sucedido de manera errada en nuestra vida, ¿no? ¿Sí, hermano? ¿Voy a decir algo? Sí, pues o sea, en medio de todo esto, yo creo que también debemos tener cuidado en qué actitudes que nosotros tomemos con respecto a la venganza, ¿no? Porque podemos tomar una actitud equivocada y, por ejemplo, alguien me hizo daño a mí y comienzo yo a orar y decirle, Señor, véngase, ¿no? Pero dele duro. Sí. O sea, no, o sea, debemos tener cuidado también con eso, porque no se trata de eso. Porque si analizamos toda la situación, pues todos somos impíos. La única diferencia que hay es que en nosotros que ya hemos creído en Cristo, por su misericordia, no recibimos lo que hubiésemos merecido antes de conocer a Cristo. No recibimos lo que realmente merecíamos en ese tiempo. Por la gracia que llegamos a los pies de Cristo, hemos recibido la salvación sin haber recibido lo merecido. ¿Sí me hago entender? Sí. Perdón. Entonces, en asunto de venganza, en asunto de juicio, en asunto de que Dios haga justicia y castigue la maldad, a nosotros también nos pertenecía eso. Si una persona me hace daño a mí y resulta que al otro mes creen en Cristo, se salva y todo eso, y no recibió ningún castigo por el daño mío, ni mucho menos va a recibir castigo en el día del juicio, porque ahora ya es creyente, ahora nació de nuevo, ha sido salvo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y ahí podemos descansar en el hecho de que Cristo pagó, o sea, sí hubo un castigo, solamente que ese castigo recayó en Cristo, ¿sí? Entonces, eso es importante porque nos lleva a darnos cuenta que en últimas no va a quedar impune, porque nosotros, por haber sido creados a imagen y semejanza de un Dios justo, nosotros no estamos tranquilos hasta que el ciclo de justicia se cierra. Eso es muy evidente, por ejemplo, en las películas. Cuando uno ve una película y uno ve que el villano parece que se va saliendo con la suya, uno no descansa. Y eso es lo que utiliza muchas veces Hollywood y todas estas producciones cinematográficas y demás para hacer las series. Entonces uno sabe que hasta que el malo no reciba el castigo, no, tiene que haber una segunda parte, no, eso no puede quedarse así, ¿cierto? Entonces cuando uno ve que en la película ya el malo recibe lo que merece, ya uno como que descansé, ahora sí se puede acabar la serie porque ya vi que el malo recibió lo que merecía. Algo parecido también sucede en nuestras vidas. Si nosotros vemos que hay una injusticia y que no se ha pagado por esa injusticia, pues vamos a estar intranquilos. Pero cuando vemos que el ciclo de justicia se cierra, sea en Cristo, porque Cristo pagó por ese pecado, o sea que la persona recibe la justa ira de Dios por su maldad, entonces nuestra alma también descansa. Y decimos, bueno, Señor, se ha hecho justicia, gracias porque tú has obrado de manera justa en esta situación. Entonces es muy importante eso y sobre todo examinar nuestros corazones, ¿no? No orar al Señor, Señor, pues mátalo lentamente, o Señor, acaba con él, sino realmente, sí, tú pegas más duro que yo, sí, hermano. Por eso es que, bueno, yo creo que una de las razones por las que está Romanos 12:19, que dice que no tomemos venganza, sino que dejemos la venganza en manos de Dios, es porque no existe garantía de que el ser humano pueda hacer justicia sin que esa justicia no sea una justicia visceral, ¿sí? O sea, sin razones. Sí. Por eso es que cuando nos airamos normalmente, incluyendo a los que somos creyentes, nuestra ira es incluso visceral, o sea, a veces ni siquiera mide consecuencias. En cambio, la ira de Dios, lo que vemos en la Biblia es que es una ira que está bajo control. ¿Sí? Todo el tiempo el Señor advirtió las consecuencias, o sea, lo que iba a suceder si no se obedecía. Siempre, o sea, nunca fue que el pueblo, no fue que Sodoma y Gomorra estaban haciendo lo que estaban haciendo y el Señor en ese momento se le revolvieron
las lombrices y mandó fuego. O sea, no fue una ira visceral, sino era parte de lo que estaba planeado, de las advertencias que habían por desobedecer. Y así ha sucedido siempre. El Señor siempre ha tenido bajo control eso. El ser humano no. Nosotros actuamos como vaya viniendo, vamos viendo y impulsivamente. El caso contrario es el de Nínive, Sí. con Jonás. Pero creo que más adelante, de todas formas, ellos fueron también como eliminados, pero por otro pueblo, creo que fue. Sí, más adelante. O sea, la rabia de Jonás era esa, porque ese pueblo tenía, o sea, le había hecho mucho mal al pueblo de Israel. Sí. Entonces, obviamente, si él era el profeta de Dios, Dios le dice, ve a predicarle para que se salven. O sea, el hombre estaba, por eso es que él quería morirse, no quería ir por allá. Sí, de hecho es muy probable, lo hizo de mala gana, ¿no? Con enojo. Y fue un sermón de, ¿qué es? 7, 6 palabras, un sermón cortico. Y Dios obró de forma impresionante, se salvaron. Y él estaba enojado porque se salvaron. Sí, ese es un ejemplo de eso, de lo que estamos hablando. Él se sentó debajo de una rama a ver cómo Dios mandaba fuego sobre Nínive. Sí. Cuando vio que no pasó nada, entonces se indignó. Ajá. Sí. Entonces, bueno, con lo que hay en la parte de aplica, la ira de Dios debe recordarnos que el pecado no es un juego o algo que podemos minimizar o tomar de forma ligera. El pecado es la causa del abandono de Cristo en la cruz. El pecado es la causa de las lágrimas de sangre en el Getsemaní. El pecado es la razón por la que Jehová quiso quebrantar a su propio Hijo, como dice Isaías 53. De esa manera de aplicación, ¿has meditado seriamente en lo que implica ser salvo de la ira del Dios omnipotente que estaba en tu contra? Mucha gente en la cultura que vivimos dice, bueno, pues Dios ama al pecador, pero no al pecado. Pero hay un problema con esa frase, porque es que el pecado no existe de forma abstracta. El pecado existe en el pecador. El pecado es transgresión de la ley. Y lo que estamos viendo es que la ira de Dios es contra el impío, contra el malo, contra aquel que hace iniquidad. Entonces, poder meditar en que el Señor ha quitado esa ira por medio de la obra de Cristo debería llevarnos a vivir una vida en santidad. Imagínense de lo que el Señor nos ha salvado. O sea, si pensamos a nivel terrenal, si una persona va aquí en la carrera 27 y va a cruzar la calle y tal vez está distraído, no se da cuenta, y viene un Metrolínea a toda velocidad, y la persona tal vez no lo vio, no lo alcanzó a escuchar ni nada, pero viene una persona de pronto rápidamente y ve que va a tener el choque del Metrolínea con esa persona y corre rápidamente y lo empuja antes de que el Metrolínea lo choque, pero esa persona recibe totalmente ese impacto y muere de golpe, y la otra persona queda tal vez simplemente empujada, pero queda en el andén y se da cuenta, esta persona murió por mí. O sea, esta persona me salvó de haber muerto, porque si hubiese sido yo el que recibe el impacto del Metrolínea, ahí hubiese quedado. No lo había visto, no era consciente, no lo escuché, pero este hombre estuvo dispuesto a dar su vida por mí. ¿Cómo se sentiría la persona salvada al ver que alguien estuvo dispuesto a morir en su lugar, a arriesgar su propia vida para evitar que el Metrolínea lo impactara? Tal vez o la persona salvada no va a poder retribuirle nada porque pues murió en el golpe, pero tal vez va a querer agradecerle a su familia, ayudarles, decirles que pues su familiar que murió fue un héroe para él, y poder honrarlos, no sé, ayudarles de la mejor manera. Ahora, ¿cuánto más deberíamos nosotros vivir una vida para Dios sabiendo de lo que nos ha salvado? No solamente nos salvó de un choque con un Metrolínea
o de una muerte física. Él nos salvó de una muerte eterna, de la ira que debíamos haber recibido, de lo que causó esas lágrimas de angustia en el Getsemaní. Jesús estaba orando y estaba llorando como gotas de sangre, dice Lucas, por causa de lo que él iba a recibir en la cruz. La copa de la ira de Dios iba a ser derramada por nuestros pecados. Poder meditar en eso debería llevarnos a vivir en santidad, a aborrecer el pecado por el cual nuestro Dios estaba irado en nuestra contra. Deberíamos pedirle al Señor que meditando en su ira, meditando en lo que Él aborrece, nosotros podamos vivir una vida realmente que le honre a Él, que le glorifique, donde el centro de todo ahora ya no seamos nosotros mismos, sino el Señor. Miremos en Juan capítulo 3, versículo 36, para ver cómo el Señor habla de que la ira de Dios está sobre aquellos que no le conocen. La ira de Dios está sobre el pecador. Miremos Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios está sobre él. ¿Cuánto tiempo o cuántos años de nuestra vida vivimos sin conocer a Cristo? En ese momento, en ese tiempo, en esos años, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Estábamos viviendo totalmente apartados del Señor. Y Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesús para darnos la oportunidad de salvación. Es impresionante. Y ahora que hemos creído en Él, sabemos que esa ira ha sido quitada y que ahora tenemos la vida eterna. Ahora tenemos la esperanza de que un día, cuando partamos de este mundo, hemos de estar eternamente con nuestro Dios. Entonces, meditar en eso, meditar en lo que el Señor ha hecho para salvarnos, debería motivar una vida de obediencia, una vida de honra a nuestro Dios. En Efesios capítulo 2 también vemos un texto precioso porque habla precisamente de esa obra que el Señor hizo aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando por naturaleza éramos hijos de ira. Miremos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Es impresionante eso, ¿no? Éramos por naturaleza hijos de ira. Desde que nacimos con nuestra condición pecaminosa, teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Gracias a Dios porque por medio de la obra de Cristo, porque Él es un Dios rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, es que podemos ahora experimentar una vida eterna, una nueva realidad. Entonces, hermanos, poder contemplar eso, poder contemplar que hemos sido salvos de la ira de Dios, del Dios omnipotente, debería motivarnos a vivir en santidad, a vivir para honrarle, a que el centro de nuestra vida ya no seamos nosotros mismos. ¿Qué importa nuestra vida? Al fin y al cabo viviremos 80, 90 años y hemos de partir y luego viene la eternidad. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Vivir para nosotros mismos o vivir para aquel
que murió en nuestro lugar. Entonces, poder meditar en esto debe producir en nosotros un profundo deseo de vivir en santidad. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando contemplamos la ira de Dios, eso nos lleva también a temerle, en un sentido reverente, en un sentido en el que nosotros contemplamos la magnitud del pecado delante de Él. Por eso habla mucho en el libro de Salmos también que Dios es Dios temible. No es porque nosotros le vamos a tener miedo, pánico, no nos vamos a acercar, pero sí debe haber una reverencia, debe haber una honra, debe haber un respeto por la persona de quién es Dios. Entonces, poder meditar en todo eso debe impactar nuestras vidas prácticas, debe llevarnos a honrarle en todo tiempo. Coloqué también ahí en la parte de razona, si el amor y la ira de Dios convergen en el sacrificio expiatorio de la cruz. Eso es interesante, ¿no? En la cruz vemos la ira de Dios derramada, pero vemos Juan 3:16, la expresión máxima del amor de Dios. Porque de tal manera, con esa magnitud, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces vemos que ambas cosas convergen en la cruz. Dice, eso quiere decir que una presentación fiel del Evangelio no puede excluir ambas realidades. Mucha gente habla solo del amor de Dios y no habla de su ira. Y eso hace que la presentación del Evangelio sea distorsionada. Porque está hablando de un Dios básicamente alcahueta. Solo es amor, no le importa la justicia. Y también hay gente que se va al otro extremo. Entonces, como hay tantos que están en el lado de solo amor, entonces ahora solo ira. Y terminan mostrando a un Dios también distorsionado, un Dios que simplemente está para actuar en justicia, para condenar al impío, pero hay un equilibrio en esas dos cosas. El amor y la ira de Dios fueron evidentes en la cruz. Y cuando predicamos el Evangelio, debemos hablar de ambas cosas, porque ambas son realidades. Entonces, con lo que es necesario que los hijos de un Dios airado prediquemos acerca de la indignación que el Señor siente por el pecado, porque sólo así podremos llevar a las personas a contemplar la magnitud de su amor. Cuando a una persona le hablan de un Dios de amor y no le hablan de justicia, no le hablan de ira, no le hablan de santidad, termina simplemente menospreciando lo que Cristo hizo. Por eso vivimos en una cultura donde tristemente la mayoría de las personas tienen una idea de quién es Dios. Uno puede salir en las misiones urbanas, cuando hacemos la encuesta y la mayoría de las personas, ¿cree usted en Dios? Sí. ¿Pero usted cree que es una buena persona? Sí. ¿Pero ha cometido pecados? Bueno, ¿quién no? Todos. ¿Pero usted dijo que era buena persona? Y vemos que hay como una disonancia cognitiva, o sea, hay una incoherencia entre los que las personas creen. ¿Pero por qué sucede eso? Porque tal vez la predicación que han escuchado es: Dios es amor, Dios te ama tal como eres, peca tranquilo, no pasa nada, ¿cierto? Mereces lo mejor, sí. Entonces, claro, ese tipo de predicación hace que la gente realmente no valore el sacrificio de Cristo. Por eso cuando la gente ve una cruz, que es hasta parte ya como tradicional acá en Latinoamérica, la gente dice, ah, sí, murió, sí, claro. Hasta pueden hablar y decir, sí, murió, resucitó al tercer día, en la pasión de Cristo pasó esto, me vi la película, todo. O sea, tienen un conocimiento intelectual de Jesús, pero realmente ellos no han entendido la ira de Dios, no han entendido que la razón por la que Cristo murió es porque ellos merecían el infierno, porque no había otra forma en que pudiesen ser salvos de esa condenación. Entonces es importante cuando vamos a presentar el Evangelio que hablemos de ambas cosas para que la gente pueda entender la magnitud del amor de Dios. Si omitimos la ira, si omitimos la justicia, si omitimos la santidad, vamos a llevar un mensaje distorsionado donde la gente se va a creer cristiana cuando realmente no lo es, cuando realmente no ha entendido de dónde lo sacó el Señor, de qué lo salvó. No le pregunta a la generación que dice ser cristiana, ¿de qué te salvó el Señor? La mayoría no sabe. La mayoría dice, pues no, pues me salvó para darme vida eterna, pero ¿por qué? O sea, es muy importante que nosotros podamos hablar
fieles a la palabra de la ira de Dios y que de esa manera podamos exponer con fidelidad lo que es el Evangelio. Vamos a mirar en Mateo capítulo 3 una presentación del Evangelio hecha por uno de los personajes más conocidos, es Juan el Bautista. Vamos a ver cómo este hombre puede lograr hablar de la ira venidera. Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 12. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Tremendo eso, ¿no? Dice la palabra que de los hijos de los hombres no hay ninguno como Juan el Bautista. O sea, este hombre tenía de alguna manera un llamado especial de parte de Dios, y vemos que cuando él predicaba el Evangelio, él les hablaba abiertamente de la ira venidera. Él estaba lidiando con los religiosos de la época, con los fariseos, con los saduceos, orando y derramando gotas de sangre en medio de su oración. ¿Será que era solo por los clavos? Incluso hay registros históricos de creyentes que han ido con gozo, llevando su cruz, incluso llevando algunos sus propios clavos con los que sabían que los iban a crucificar. Entonces, ¿esos creyentes estaban más fortalecidos que Cristo mismo? ¿O será que la angustia de Jesús no era el dolor físico? Es importante llevar a la gente a meditar, a que realmente entienda por qué Cristo murió. Mucha gente tiene la idea ya, porque en la cultura en la que estamos, pues la gente ha escuchado acerca de Jesús, sea por Semana Santa, por la tradición católica y demás. Pero es importante que nosotros les hagamos preguntas para que ellos reflexionen realmente en lo que eso significa, porque no están viendo el panorama completo. Están pensando que Jesús murió en la cruz porque los ama y ya, pero no han visto su condición. Y como creyentes debemos hacerles ver eso en amor y mostrarles también la realidad del infierno, la realidad de la ira de Dios y de la justicia venidera. Cuando hacemos eso, vamos a poder hacer una presentación fiel del Evangelio que hemos recibido. Por lo que hay una frase también para meditar. Dice: la ira divina es la inevitable reacción de un Dios amoroso y santo contra el pecado de los hombres. La ira de Dios, en últimas, es eso: un Dios que ama a sus criaturas, que se duele al ver que hacen algo que va en contra a lo que Él ha establecido como bueno para ellos, y un Dios que en su santidad, en su ausencia total de pecado, tiene que actuar en ira contra aquello que va en contra a su naturaleza. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les compartí por el grupo del Faro algunos videos. La ira de Dios de Thomas Watson y Pecadores en las manos de un Dios airado de Jonathan Edwards. Es interesante, pues ambos autores son más o menos del tiempo de los puritanos, y algo muy particular que tristemente se ha perdido mucho en esta época actual es las predicaciones en donde se expone la ira de Dios. Ese sermón de Pecadores en las manos de un Dios airado se hizo famoso porque fue un sermón que la gente en Inglaterra, cuando él estaba predicando y hablando sobre la ira de Dios, sobre el infierno, sobre el castigo que merecen los impíos y demás, la gente que estaba escuchando el mensaje empezó a gritar:
estaban desesperados, estaban diciendo, trágame tierra, soy merecedor del infierno. La gente estaba, mejor dicho, asombrada de ver todo lo que este predicador estaba diciendo acerca de un Dios airado. Y luego de esa predicación ocurrió lo que se conoció como el Gran Despertar, que fue un movimiento más o menos en los 1800, 1700, donde un grupo de cristianos, hubo un avivamiento en Inglaterra que empezó con una exposición de la ira de Dios. Cuando un hombre se dio a la tarea de hablar con fidelidad de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces es importante que nosotros también expongamos esto y permitamos que el Señor obre. El Señor siempre respalda su palabra, y cuando hablamos de la ira de Dios hablamos de algo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Coloqué también como punto número 2, lee el contenido del artículo titulado ¿Debemos predicar la ira de Dios?, del pastor Steve Lawson, y medita en cómo el atributo de la ira de Dios debe ser usado para la predicación del Evangelio. Entonces pueden rellenar ahí el cuadro. Y tercero, a manera de aplicación personal, ¿cómo impacta tu vida de adoración saber que el Dios airado contra el impío descargó toda la copa de la ira que tú merecías en su Hijo Jesucristo? ¿Cómo impacta eso tu vida de adoración? Saber que esa copa de la ira que Cristo recibió la merecías tú. ¿Eras tú el culpable? ¿Cómo te lleva eso a adorar más al Señor? La segunda pregunta, ¿cómo afecta tu vida de evangelismo el meditar en la magnitud de la ira de Dios y el amor de Dios hacia el pecador? Esas dos realidades no son opuestas, pero ¿cómo nos impacta poder meditar en eso? El Dios que está airado contra el impío viene y muere en lugar de los injustos, en lugar de los que no merecen la salvación. ¿Cómo afecta eso la forma en que estamos presentando el Evangelio a los demás? Entonces esas son las actividades que podemos realizar para profundizar más en la temática. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí, hermano? Sí, yo tengo un comentario. Iniciándolo cuando estábamos leyendo el pasaje de Isaías, donde usted dijo que Dios está airado contra las naciones. Bueno, eso. Digamos, a mí se me vino un pensamiento y ahí lo escribí como para compartirlo también. Aquí puse: el hombre daña a diario lo que es bueno, lo que Dios ama. Por eso la ira de Dios es sobremanera justificada y está todos los días sobre los hombres. Así que el costo de la salvación es demasiado alto, inimaginablemente alto. O sea, si nos ponemos a pensar que todos los días cometemos injusticias, impiedades, ¿me entiendes? O sea, imagínense esa salvación tan grande que está metiendo todos los pecados de los hombres todos los días, porque no es un solo día, son todos los días pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, y el Señor achacarse la ira contra toda esa maldad para Él, para dar salvación. O sea, el costo es demasiado alto, o fue demasiado alto. Entonces, pues aquí quise compartirles eso porque después se me olvida. Sí. Y lo anoté aquí. Esa es una de las razones también por las que vemos que Cristo no es simplemente un ser creado, como algunos han dicho. Cristo es Dios encarnado, porque solo Dios encarnado podía pagar el precio y resistir la ira del Dios omnipotente en nuestra contra. ¿Quieren decir algo, hermano? Estaba pensando en que en cuanto a la predicación del Evangelio, lo importante que es tener el equilibrio de predicar un Evangelio completo, ¿no? Donde hablemos del amor de Dios, de la justicia de Dios, pero también pensaba en que uno de los grandes obstáculos para
para que el cristiano pueda vivir en santidad realmente es también sustraerle uno de estos dos fundamentos al evangelio, o sea, a nuestra vida cristiana. Porque estamos de acuerdo que predicarle a alguien que no conoce al Señor acerca de la ira y del amor de Dios, pues está correcto, pero en nuestro andar con Dios también es importantísimo tenerlo siempre presente y no olvidarlo nunca, porque eso nos va a llevar a que podamos de verdad vivir en santidad. Porque corremos el riesgo de que si sustraemos la parte de la justicia y la ira de Dios del tema de nuestra vida cristiana, entonces vivimos un evangelio en el que pues andamos como que no pasa nada, ¿no? O sea, bueno, yo hoy no importa que me equivoque, que de todas maneras en la noche pido perdón y listo, el Señor es misericordioso y me perdonó. Y terminamos viviendo un evangelio muy relajado, muy liberal, que nos impide vivir en santidad. O sea, al final nos impide vivir en santidad. Pero si le sustraemos entonces el otro lado del amor de Dios a nuestro andar con Dios, entonces empezamos a vivir una vida cristiana presos del miedo, porque si peco, me voy para el infierno, el Señor me va a mandar un rayo, algo me va a pasar, y entonces nunca voy a poder tener plenitud, ¿no? Y el Señor, recordemos las palabras del Señor Jesús, que dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Entonces, chévere que podamos predicar el evangelio con ese equilibrio, el evangelio completo, pero vivir el evangelio completo también ahora que somos creyentes, para que pues podamos de verdad poder vivir en santidad. Amén. Sí, pues hablando acerca de ese tema de la importancia que hay en presentar el evangelio completo, ¿verdad? Porque es que hoy en día abunda mucho un evangelio donde solamente se resalta el amor de Dios, solamente están inclinados hacia ese lado. Entonces lo que dicen a la gente es: Cristo te ama, sí, Cristo te ama y te quiere llevar al cielo y te ha salvado. Y la gente pues no le encuentra sentido a eso. Bueno, ¿me ha salvado de qué? Si las mismas personas no consideran que ellos merecen el infierno. ¿Que me ama? Sí, claro, yo sé que me ama porque me va bien en los negocios. Yo lo sabía, que Dios me ama. La gente tiene ideas que son totalmente equivocadas a lo que realmente es el amor de Dios y de qué es lo que realmente, cuál fue la razón por la cual Cristo fue a la cruz, ¿verdad? Entonces es muy importante eso de hablarles. Yo creo yo personalmente que en la predicación del evangelio debe llevarse uno más tiempo hablándoles acerca del pecado, hablándoles acerca de la ira de Dios, porque las personas necesitan entender con claridad: bueno, si Dios es justo, Él va a hacer justicia, es un juez justo, entonces Él no se va a sobrepasar, no va a actuar de una manera desproporcional en su castigo, no va a dar más de lo merecido. Él hace justicia. Pero si lo que yo merezco es el infierno, teniendo en cuenta que no es una exageración, sino que es realmente lo que el pecador merece, el infierno, que es una muerte eterna, castigo eterno, entonces de acuerdo a eso, el pecado es grave. El pecado no es cualquier cosa. Y por eso lo que decía el hermano, nosotros también deberíamos de recordarnos el evangelio todos los días, predicarnos el evangelio a nosotros mismos también, teniendo en cuenta que ante los ojos de Dios el pecado es grave y el castigo que Él aplica ante eso es justo, no es desproporcional, no es exagerado, es realmente lo justo que todos merecíamos. Como alguna religión que hay por ahí, que ellos niegan el infierno, dicen: pero si Dios es amor, si Dios es justo, ¿cómo se le ocurre que va a castigar unas almas allá a quemarse por toda la eternidad en una paila? O sea, para ellos eso es ilógico, no es amor, eso es injusticia. ¿Por qué sucede eso? Porque no tienen un entendimiento claro de la gravedad del pecado. ¿Qué es el pecado delante de Dios? Y por eso es necesario
que las personas entiendan primero eso, capten primero esa idea de la gravedad del pecado y lo que realmente ellos merecen, para cuando ya escuchen cuál es el amor de Dios, Cristo murió por ellos, entonces eso ya les resalta, y de acuerdo a la gravedad del pecado, entonces van a tener le van a dar el valor correcto a Cristo, a lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es muy importante en la predicación del Evangelio. Sí, es como una persona que, digamos, va al médico y el médico le da de repente una medicina y le dice, bueno, pues esta medicina es para el cáncer. La persona dice, pero yo nunca he tenido cáncer, yo estoy bien. O sea, cuando nosotros vamos a las personas y les decimos, Cristo murió en la cruz, Cristo te ama, Cristo... Pues sí, pero yo nunca he visto como, bueno, chévere que me ame, chévere, pero, o sea, ¿por qué eso es importante? Ahora, si la persona va al médico y el médico le dice, bueno, tienes que hacerte unos exámenes donde todo indica que tienes un cáncer y que el cáncer al parecer ha hecho metástasis, es un cáncer terminal, necesitas con urgencia ir a las quimioterapias porque es muy probable que pierdas la vida. Ese hombre va a salir angustiado y va a decir, no, yo voy a buscar otro médico, voy a hacerme los exámenes porque me están advirtiendo de algo que es muy serio, muy grave. Y esa persona, si va y se hace el examen médico y el examen dice, efectivamente hay un tumor, es maligno, es de los peores que hay, es urgente empezar lo antes posible con el tratamiento, con el medicamento. Esa persona, una vez ha entendido la gravedad de su diagnóstico, va a correr al médico y le va a decir, por favor, entrégueme esa medicina. La necesito con urgencia. Y es lo mismo con el Evangelio. Si nosotros le hablamos a las personas de la solución, de la medicina, no, mire, aquí está, pero no le hablamos de su diagnóstico, de su problema, de la ira de Dios, del castigo que merecen, pues lo van a ver como, bueno, pues chévere, sí, pero no lo van a tomar como algo propio, como algo personal. Entonces sí hay que guardar siempre ese equilibrio y mostrar muy claramente la justicia de Dios para que puedan contemplar el amor. Amén. Sí, y lamentablemente pues por desconocer el Evangelio, muchas iglesias predican un evangelio a medias, ¿sí? Solamente el amor de Dios. Entonces al ver que no tiene sentido esto, que murió, pero murió, bueno, sí. Entonces acuden a decir, bueno, Cristo te ama, Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere sanarte, Él quiere ayudarte en el problema en que estás. Entonces están haciendo una invitación a las personas a venir a Cristo por un motivo equivocado y no porque Él realmente sea su Salvador. Pastor, y creo que cuando nos vamos a cualquiera de los dos extremos, terminamos colocando el énfasis o el centro de todo en el hombre, en el ser humano. Si nos vamos al extremo del amor de Dios, entonces el centro termino siendo soy yo, porque soy el objeto del amor, recibo el amor, es para mí, Dios me ama, el centro soy yo. Pero cuando me voy al otro extremo y soy de la justicia de Dios, de la ira de Dios, entonces también termino siendo el centro, porque termino pensando en cómo logro cosas para satisfacer esa justicia, para satisfacer esa ira. Entonces también termino siendo yo el centro. Y pues el objeto del Evangelio no es que yo sea el centro, sino que el centro es Dios. Entonces es importante que no nos vayamos a ninguno de los dos. Sí, es guardar ese equilibrio y recordar siempre que el amor y la ira de Dios son parte de los atributos que vemos en Él y que convergen ambos en la cruz. Entonces, cuando pensamos en eso, debemos predicar a Cristo, a la cruz y lo que hizo necesaria esa expiación. Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder aplicar lo que hemos estudiado la noche de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia, Dios.
Gracias porque si estamos hoy aquí, Señor, es porque tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento. Un día, Señor, cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre, un día tú nos amaste, abriste nuestros ojos, nos permitiste ver quién tú eres, Padre, y ahora podemos amarte solo porque tú nos has amado primero. Señor, ayúdanos a poder recordar y meditar, Señor, en que tu gracia es la única razón por la cual estamos respirando la noche de hoy. No merecemos más que el infierno eterno por nuestra maldad. No merecemos más que la justa ira del Dios omnipotente sobre nuestras vidas, porque hemos pecado, porque hemos transgredido tu ley. Padre, pero gracias porque a través de Cristo Jesús tú has hecho propiciación por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por las veces en que hemos ido en contra, Señor, a tu ley, a lo que tú has establecido como moralmente correcto. Padre, ayúdanos a poder adorarte, ayúdanos a meditar en que tú eres un Dios que está airado contra el impío, en que esa ira tuya es una demostración del amor que tú tienes, de que tú aborreces a todo aquello que va en contra de lo que tú has creado. Padre, que podamos recordar y meditar, Señor, en cómo el Evangelio nos ha transformado, en cómo al contemplar que merecíamos el infierno eterno, ese lago de fuego, era el lugar, Señor, justo para nuestras almas, pero un día, Señor, en tu misericordia y en tu amor, tú nos rescataste, tú nos hiciste nuevas criaturas, tú nos permitiste, Señor, vivir una vida nueva. Padre, que ese mismo mensaje que nos ha transformado podamos compartirlo con otros. Ayúdanos a tener este equilibrio, Señor, entre el amor y la ira tuya, que podamos predicar ambas realidades y que podamos guiar, Señor, a las personas que no te conocen a darse cuenta, Señor, de lo horrible que es pensar en que un día los pecadores han de estar delante de un Dios airado. Padre, no podemos imaginar la cantidad de dolor y de aflicción que han de vivir aquellos que pasan su eternidad en el infierno, sin la esperanza de que un día han de salir, sin la esperanza de que un día su dolor se terminará, sino que estarán ahí siendo atormentados por los siglos de los siglos. Padre, ayúdanos a poder meditar en eso, ayúdanos a vivir en consecuencia, ayúdanos a tener una carga por aquellos que no te conocen y que van rumbo a esa condenación, y que en nuestros labios, en nuestra boca, está el único mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, que cada día, Señor, podamos vivir reconociendo y recordando, Señor, la gravedad del pecado, la gravedad de aquello que hizo que Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada, fuese abandonada en la cruz del Calvario, que fuese hecho maldito en ese madero. Padre, que tú nos ayudes a no jugar con el pecado, a no jugar con la gracia, sino que por el contrario, Señor, podamos anhelar vivir en santidad, vivir para honrarte y vivir para aquello que traiga gloria y honra a un Dios que sabemos que está airado contra el impío todos los días. Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, ayudándonos a aplicar lo que hemos aprendido en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.